Bueno, empecemos por instrumentos que llevan a los estados a asumir su responsabilidad por esta grave violación. Ahí encontramos principalmente los sistemas regionales de derechos humanos, es decir, el sistema interamericano, el sistema africano, el sistema europeo. Estas son instancias a las que llegan casos que, habiendo agotado recursos internos, no encontraron respuesta diligente en las instancias del Estado para la investigación, para la sanción o la reparación de la violación o violaciones que se aleguen. Y cada uno de estos eh, mecanismos regionales pues cuenta con sus convenciones, que son las que utilizan para evaluar los casos, y cada una de estas convenciones, estos tratados, incluye el crimen de tortura, así como el de malos tratos. En materia del sistema de Naciones Unidas, al menos encontramos tres mecanismos que trabajan directamente o se especializan directamente en el caso de tortura. El primero es el Comité contra la Tortura, que es el órgano de tratado de la Convención contra la Tortura. Este es uno, entonces, de los instrumentos importantes a revisar y que contiene la definición de la tortura. Antes de esto tenemos otros instrumentos que nos hablan de la prohibición de la tortura, pero es la Convención contra la Tortura la que define qué es tortura y qué son malos tratos, para que los estados se traigan esa definición a sus códigos penales y puedan hacer justicia por esta violación. Y el comité, que es ese mecanismo, esa instancia, lo que hace es evaluar el cumplimiento de los estados que se acogen a la convención pues, con su contenido a nivel doméstico. Un segundo mecanismo, instancia, es la Relatoría Especial sobre la Tortura. Este es un mecanismo unipersonal que hace parte de los procedimientos especiales bajo el Consejo de Derechos Humanos. Aquí están los grupos de trabajo y las relatorías, por eso hacía el énfasis en que es unipersonal en el caso de tortura, y es una relatoría que hace seguimiento a los avances y retrocesos a nivel global en materia de prevención y sanción de la tortura, y que no se ciñe a un instrumento particular como es, por ejemplo, la Convención contra la Tortura. El relator, la relatora tiene la posibilidad de mirar muchos más instrumentos y también de promover la creación o el diseño de nuevos instrumentos. Ahí, por ejemplo, es de destacar eh, las menciones que hace la relatoría al Protocolo de Estambul para hacer seguimiento a la documentación e investigación de la tortura, pero también una propuesta que vino del profesor Juan Méndez cuando era relator especial sobre la tortura, para la creación de lo que hoy conocemos como los principios Méndez, que son los principios de entrevista e investigación. Entonces, la relatoría tiene esa posibilidad de referirse a otros instrumentos mediante sus informes, tanto de país, de visitas de país, como sus informes temáticos, como de proponer opciones para creación de otros instrumentos para el desarrollo de estándares. Y también tiene la posibilidad de recibir quejas individuales cuando hay personas que están en riesgo de cometer, de ser víctimas de tortura, como en casos de personas que ya hayan sido víctimas de tortura. Y finalmente tenemos el Fondo Voluntario para Víctimas de Tortura, que es un instrumento, una instancia más bien de Naciones Unidas, que busca apoyar ya directamente a las víctimas de tortura y a sus familias, particularmente en relación con rehabilitación, reparación y empoderamiento. Yo pues recomiendo mirar en más detalle, por supuesto, cada una de las herramientas que tienen estos mecanismos para trabajar, porque acá estoy haciendo pues un resumen de lo principal. En Naciones Unidas, además de estas tres instancias especializadas, está el Comité de Derechos Humanos, que es el órgano de tratado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo que hace es traer varios de los derechos que estaban en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no era un instrumento vinculante, a un texto que se abre a firma y ratificación de los estados para ser vinculante. Entonces existe el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y en estos dos instrumentos ya vinculantes se divide todo lo que estaba en la Declaración Universal. Y la prohibición de la tortura queda en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por ende, su órgano de tratado, que es el Comité de Derechos Humanos, puede hacer seguimiento también
al cumplimiento de los estados en materia de prevención y sanción de la tortura. Y ya a nivel no de responsabilidad estatal, sino de responsabilidad penal individual, tenemos la Corte Penal Internacional, que en el Estatuto de Roma recoge la tortura como una conducta que puede ser cometida tanto bajo los crímenes de guerra como bajo los crímenes de lesa humanidad.